Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más. Bueno, qué ilusión me hace presentar este programa. Seguimos con el homenaje a los escritores en esta época que coincide con la Feria del Libro de Madrid. Y digo que me hace mucha ilusión hacer esta entrevista porque es una persona que llegó aquí hace 10 años a contarnos su historia y le volvemos a tener aquí. Antonio Pampliega, buenos días. Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo encantada de tenerte aquí, es un placer y bueno, Gracias. te agradezco que estés aquí en radiodiversidad.com. Bueno, pues contándonos un montón de cosas que seguro que nos tienes que contar. Un poco por tu experiencia y otro poco pues por lo que tienes todavía planeado para hacer. Bueno, que nos cuentes un poco de todo. Yo quiero que... yo te puedo presentar. Vamos a hablar de un libro, de tu último libro, que se llama En la oscuridad, y te puedo presentar. Pero yo prefiero que lo hagas tú con una frase. Eres periodista de guerra, eso sí. Ahora ya nos contarás qué estás haciendo. Pero quiero que te presentes tú pues, con un par de frases. Pues soy Antonio Pampliega, soy periodista. He sido periodista especializado en zonas de conflicto durante más de una década y ahora intento recuperar las riendas de mi vida, que durante mucho tiempo, por desgracia, no me han pertenecido. Bueno, pues me parece una presentación que te va al pelo, vamos, y sobre todo en esta entrevista. Estás aquí porque has escrito un libro, bueno, has escrito varios, hablaremos también de los otros, pero sobre todo de este último que se llama En la oscuridad. Por centrar un poco a las personas, ahora los que nos están viendo en YouTube, está ahí luego nos dirás cómo se puede comprar Sí, claro. y todo eso. Bueno, pues los que nos están viendo verán ahí la carátula del libro, En la oscuridad, Antonio Pampliega, y podemos empezar pues diciendo que has entrado en Siria más de 12 veces y en el año 2015, me parece que fue, en el 2015, pues Correcto. sufriste un episodio de tu vida que bueno, no sé si te hizo sentir muy mal, obviamente, pero no sé si hoy en día sigues recordando aquel momento o lo tienes ahí en un sitio de tu mente donde dices, prefiero no tocar. A ver, como bien dices, Ana, hace 10 años de la liberación, 11 del secuestro. No es una cosa que tenga presente, porque ha pasado mucho tiempo. Lo tengo presente, bueno, pues cuando hago alguna presentación del libro, de En la oscuridad, el que tú has nombrado, hago alguna entrevista con los medios de comunicación. El resto del tiempo sé que he sido secuestrado, pero ya está, ya no me afecta. No me afecta tanto como me afectaba, por ejemplo, al principio. Al principio me daba miedo salir a la calle. Tenía que tomar pastillas para dormir porque viajaba mucho con la cabeza a esos momentos de cautiverio, a las torturas. Por ejemplo, miraba mucho por encima del hombro, que es una de las cosas curiosas, ¿sabes? Nunca voy caminando por la calle y miraba por el hombro por si acaso me cogían por la espalda. Y después de tantos años, lo único que sí que me sigue quedando, eso sí que lo noto, es que no me gustan los ruidos grandes. Es decir, si estoy en un restaurante con mucho ruido, me pongo nervioso y tengo que abandonar el local. La respuesta es que estuve casi 200 días en una celda de aislamiento yo solo, sin escuchar un solo ruido. Entonces, claro, ese contraste posiblemente es lo único que me sigue quedando a día de hoy del secuestro. En ese momento, cuando te llega una furgoneta con 6 hombres armados, según te he oído contar y según has contado también en sitios, ves que tú, un periodista de guerra, que además seréis 3 compañeros, Sí. pues veis que hay un grupo terrorista y que estáis en sus manos. ¿En qué momento supiste que era Al-Qaeda y que no era un grupo sin importancia o que eso era, bueno, pues algo más de lo que tú has vivido en tantos sitios de conflicto que has vivido y has salido perfectamente de ellos?
Mira, cuando a nosotros nos secuestran, como bien has dicho, Ana, se cruza una furgoneta, se bajan 5 o 6 hombres armados y en ese primer momento lo que a nosotros se nos pasa por la cabeza, o en concreto a mí, es estamos muertos. Porque había dos grandes grupos yihadistas, Estado Islámico por un sitio y Al-Qaeda por otro. Estado Islámico, que había secuestrado bastantes periodistas, los ejecutaba a todos. Entonces, lo primero que hago yo es intentar buscar las insignias, las banderas o algo que me haga identificar al grupo. Y iban sin absolutamente nada. Entonces, durante los 3 primeros meses, mi sensación, o sea, no tengo 100% la certeza, pero mi sensación es que los 3 primeros meses estuvimos en manos de pequeños grupúsculos yihadistas, es decir, unidades militares, pues prácticamente de 15, 20 hombres, y nos fueron vendiendo de uno a otro hasta llegar a manos de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los 3 primeros meses y los 7 últimos es abismal. Los primeros meses íbamos de casa en casa, casas muy pequeñas, donde había 2 o 3 guardias de seguridad que normalmente eran chavales muy jóvenes, que no tenían ningún tipo de experiencia en los secuestros, pero en la segunda parte del secuestro, a partir de octubre del 15, la situación cambia. ¿En qué cambia? En la infraestructura, es decir, las habitaciones, por ejemplo, en las que a mí me tenían, todas tenían cámaras de vigilancia. Eso es algo que hasta ahora no ocurría. Las puertas, por ejemplo, tenían doble seguridad, no solamente la llave, sino que tenían candados. Todas las persianas estaban tapiadas. Es decir, cuando yo llego a ese sitio, me doy cuenta de, son profesionales, están acostumbrados a tener gente secuestrada, ya no son los grupos pequeñitos, sino que es Al-Qaeda. Pero a 100%, a ciencia cierta, jamás lo supe porque ellos nunca se identificaron. De hecho, lo que hacían era jugar precisamente con eso, de ¿sabes quién somos? ¿Sabes si somos Estado Islámico o Al-Qaeda? Y de hecho, el día que a mí me liberan, dos de mis captores, dos de mis secuestradores, entran en mi celda disfrazados de yihadistas de Estado Islámico, vestidos de negro, con la capucha y con los logotipos de Estado Islámico. O sea, incluso al final querían hacerme creer que era Estado Islámico, pero es una cuestión de meterme miedo. Oye, ¿y cómo se logra todo esto que estás contando, que es terrible? Bueno, supongo que en los primeros momentos donde tú dices que estás viendo a ver si, a ver quién son, quién no son, yo Sí. supongo que en esos primeros momentos te primaba un poco tu labor de periodista, ¿no? ¿Cuándo empezaste a dejar de ser periodista? Porque supongo que todo esto al principio, no sé si tú pensabas, oye, pues yo como periodista igual esto lo puedo contar porque va a ser una cosa corta de 2 días, Mm. o realmente dejaste de ser periodista, eras Antonio y que, bueno, Mm. pues a ver qué pasaba. Yo creo que durante los 299 días que dura el secuestro, que son 10 meses, siempre fui Antonio, lógicamente, pero sobre todo siempre fui periodista. De hecho, al principio, como bien relatas, Ana, lo que iba haciendo era, me iba creando en mi cabeza un relato corto, porque pensábamos que iba a durar poco, pues cosa de un par de meses, entonces contar cómo iba a ser el relato. Además, sobre todo eso, intentar guardar los detalles en mi cabeza. ¿Qué ocurre? Cuando a mí me separan, me ponen en otra celda, mis secuestradores, para que yo esté tranquilo y tenga la cabeza ocupada, me dan cuadernos. Entonces, lo primero que hago es en esos cuadernos empiezo a relatar desde el principio hasta el momento actual en el que me encuentro, que era octubre, todo lo que me había pasado. Entonces, iba terminando una página, la rompía del cuaderno, es decir, la quitaba de las anillas, la plegaba mucho, las hacía muy pequeñitas y me las guardaba con el fin de poder salir de Siria y el día de mañana relatar en algún sitio lo que había sido mi cautiverio. O sea que siempre fui periodista y siempre tuve claro que si el día de mañana conseguía salir, sí que merecía la pena contar la historia. Oye, ¿y tú crees que ese escribir, ese diario de día a día, tú crees que fue un poquito también tu mecanismo de defensa? Pues mira, Mentalmente, para tu mente, sí, vaya. al principio me sirvió mucho, ¿eh? O sea, los primeros 3 meses que yo estuve solo, más o menos hasta enero, yo escribía muchísimo. De hecho, una de las novelas que he presentado últimamente, que se llama Flores para Ariana, está escrita íntegramente en el secuestro. Me ponía todos los días a escribir 2, 3 horas, porque era una forma de evadirme del sitio en el que estaba, ¿vale? O sea, creé un mundo diferente, que era Afganistán, con un personaje, que era Ariana, y dije, pues mira, tengo algo que por lo menos me hace estar motivado a pesar de estar secuestrado. Entonces, todas las mañanas iba escribiendo. ¿Qué ocurre? Que según va avanzando el secuestro y yo me doy cuenta también que
mi liberación no va a ser tan rápida como yo pensaba, llega un momento que dejo de escribir Flores para Ariana, es decir, dejo la novela inconclusa porque entiendo en mi cabeza, fíjate lo que son las cosas, que si yo le pongo punto y final a ese libro que estaba escribiendo, también voy a poner punto y final a mi secuestro, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Entonces dejé por completo de escribir. Seguí haciendo el diario, pero lo que es escribir, escribir, jamás. Fíjate lo que nos cuentas y por entrar un poquito en la salud mental, y ahí quiero hacer un inciso, porque tú lo hemos comentado antes, en el año 2017, estuviste precisamente aquí en el hospital de Dialagman, aquí Sí, estás en una foto comiendo, estuvisteis todo el día con nosotros porque acababas, bueno, prácticamente de llegar de tu secuestro hacía poco, y sí, querías saber lo que era la salud mental, lo que significaba la salud mental y sí. sobre todo cómo se encontraban estas personas que tienen un trastorno mental grave, cómo era su día a día, y vinisteis para hacer un reportaje en Radio Nacional, creo. Sí, eso es. Y además también nos hicisteis nuestro signo, que en aquel momento era el signo de que míranos con otros ojos, que fue un signo que lanzamos por la salud mental, una campaña que hicimos nosotros bueno, pues un poco de publicidad para que la gente supiera lo que era la salud mental. Y con esto te quería preguntar, tú una vez que ya te termina todo tu secuestro, Ujú, estás liberado, ya estás aquí en sí. España, empiezas a hacer un poco, a hablar un poco de todo tu secuestro, pero ¿realmente todo termina ahí o es verdad que existe ese, vamos, yo sé que existe, pero quiero que nos lo cuentes tú, ese estrés postraumático Sí. donde luego tiene que ser también ahí, bueno, pues tienes que jugar un poco con tu salud mental en ese momento tan duro? A ver, lógicamente el secuestro es un hecho traumático y el problema que en 2017, 2016, cuando a nosotros nos liberan, pero sobre todo en los años sucesivos, en este país no se hablaba tanto de salud mental. Todavía era un tema, podemos decir, tabú. Entonces, hablarlo en público, como que la gente te miraba raro, ¿no? Entonces, durante los primeros años de mi liberación, yo en ningún momento se me pasó por la cabeza acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque yo me veía al espejo y decía, "Pues no estoy tan mal, ¿no? O sea, hay cosas mucho peores". Lo que me estaba haciendo era, obviamente, autoengañar. Entonces, cuando sale el libro en 2017, donde empiezo a relatar ya lo que es el secuestro, mi experiencia, y tengo que revivir constantemente este hecho traumático, sí que me doy cuenta de que no estoy bien. Entonces, por primera vez en mi vida, me pongo en manos de un especialista que se llama Lourdes, es psicóloga, especialista en estrés postraumático, y ella, pues, confirma que tengo estrés postraumático por no solamente el secuestro, sino por todas las cosas que yo he visto durante tantos años cubriendo zonas de conflicto. Porque tienes que tener en cuenta, Ana, que los corresponsales de guerra trabajamos con el dolor ajeno, pero jamás nos preocupamos por el dolor propio, porque todas esas cosas que vemos, esos traumáticos, nos dejan huella. Y Ujú. es una huella que no se borra, pero es una huella que tenemos que tener herramientas para que no nos afecte en nuestro día a día. Entonces, como no se hablaba de esto, yo no tenía conocimiento de otros compañeros que se habían puesto en manos de especialistas, pues dije, pues yo tampoco necesito esto. Entonces, me contratan para hacer un viaje a Afganistán en octubre, noviembre de 2017 y ahí por primera vez en mi vida tengo miedo, miedo a que me secuestre. O sea, es increíble. Venía de un secuestro, había estado en un sitio muy complicado como era Siria, como tú bien has dicho, 12 veces, y tengo miedo de ir a Afganistán a ver si me va a pasar lo mismo. Entonces me puse en manos de esta especialista de Lourdes, empecé a trabajar a nivel mental y ella me dio las herramientas necesarias para decir, Antonio, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que lo tienes en la cabeza. Entonces empecé a regresar a zonas de conflicto. ¿Qué ocurre? Que para Navidad de 2018 me contrata Cuatro para hacer un programa que se llama Pasaporte Pampliega. Entonces, por primera vez en mi vida tengo un contrato, tengo una oportunidad laboral muy buena. ¿Y qué dejo de lado? Obviamente,
la psicóloga, porque digo, entre el trabajo y la psicóloga, pues prima mucho más mi trabajo que mi cabeza. Y fue uno de los grandes errores de mi vida. Dejar a Lourdes, no seguir eh, con mi recuperación o con mi tratamiento, y tuvieron que pasar 3 años hasta 2021, enero de 2021, donde mi actual mujer, María, que, claro, trabaja en un hospital, es enfermera, entonces sabe lo que me estaba pasando, me dijo, tenemos que ponernos en manos de un especialista. Acabamos de ser padres de Ariana y me dijo, mira, es que, o sea, estás fatal. Y efectivamente estaba muy mal. Y ahí empiezo a medicarme. Entro en manos de un psiquiatra, me dice obviamente que estoy como las maracas de Machi, más o menos, y me dice, o sea, vamos a intentar rebajar el grado de ansiedad que tienes, el grado de violencia, para que seas una persona normal. ¿Qué ocurre? Que mi cabeza funcionaba, y ya no funciona tanto, pero en ese momento funcionaba con una frustración muy baja. Es decir, yo no veía resultados a todo el esfuerzo que yo estaba poniendo, ni de la medicación, ni de la terapia. Entonces, yo pensaba que seguía siendo la misma persona cuando no era verdad, pero mi cabeza sí lo entendía, y entonces yo en el verano del 2023, que va a hacer ahora 3 años, me intenté quitar la vida. Me intenté quitar la vida con una sobredosis, con la medicación que yo recibía para el tratamiento de estrés postraumático. Porque yo en mi cabeza pensaba que seguía haciendo daño a mi familia, tanto a mis padres, mis hermanos, como a mi mujer, como a mi hija, de no sirve lo que estoy haciendo. ¿Y qué hago? Obviamente, pues el camino más rápido, más cobarde, obviamente, pero sobre todo el camino más rápido. Eso es un punto de inflexión en mi vida, un punto de inflexión positivo, porque supimos reconducir la situación. Mi mujer y yo nos ponemos manos a la obra, empezamos a buscar clínicas o especialistas especializados en estrés postraumático, torturas y malos tratos. Encontramos una asociación que se llama SIDA, que son especialistas en estas tres cosas. Son psiquiatras y psicólogos que trabajan para una ONG, y obviamente me cogieron con los brazos abiertos. Empecé un tratamiento totalmente diferente con un doctor, un psiquiatra que es una eminencia, que se llama Pedro Cuadrado, y este señor me ha reconducido mi vida hasta lo que es hoy. O sea, yo estoy súper agradecido, obviamente, a mi mujer por acompañarme durante todo este proceso, pero sobre todo a Pedro por darme la apariencia que tengo hoy, sobre todo enseñarme el camino, que realmente es el importante, que normalmente no lo vemos, yo creo que es nuestro gran problema. Oye, me encanta esto que cuentas, no por lo mal que lo hayas pasado tú, obviamente, Ya. sino porque lo cuentes tan abiertamente. Creo que eso ayuda muchísimo a cualquier persona que nos pueda escuchar y esté pasando en un mal momento, que da igual que sea, porque los momentos Sí, para cada uno para uno pueden eso ser es. importantes y para otro no, pero bueno, el momento que esté pasando cada uno, yo creo que hablar así tan abiertamente del suicidio y de la salud mental ayuda mucho, apoya mucho a todas las personas que están pasando por un mal momento y ayuda mucho a desestigmatizar y a ver Sí, que, bueno, pues que no tendría por qué existir tal tabú. Quiero decir que no, es lo que decimos todos, tú estás mal de, yo qué sé, pues tienes diabetes y no te importa comentarlo, no te importa decirlo, vas a los médicos que sean, eso es. nunca ves problema en que te suban la medicación, te la bajen. En cambio, si estás pasando por un mal momento, el tuyo era totalmente justificado por el tema que habías pasado y que no habías sanado en su momento, Correcto. y llega un momento que eclosionas, ¿no? Pero qué bien contarlo así, creo que eso puede ayudar a mucha gente y que además contarlo tan abiertamente y sobre todo verte cómo estás ahora, que es lo importante y es lo que nosotros Muchas gracias. siempre queremos cuando hablamos con gente, pues eso, que ha pasado por malos momentos, pero siempre queremos dar la esperanza y la parte positiva de decir, bueno, uno lo puede pasar muy mal, pero oye, aquí Sí, tienes una muestra de que de todo se puede salir. es que de todo se puede salir, Ana, uno, con una red familiar o de Total. amigos que te acompañe, porque solo es mucho más difícil, pero sobre todo tiene que haber por parte del paciente o por parte nuestra una voluntad de querer Eso es. recorrer ese camino, porque esto es igual que si eres adicto al alcohol o a las drogas, si tú no pones de tu parte, o sea, no No vas a haces recorrer nada. jamás el camino. Entonces, yo lo primero que entendí después del episodio del verano del 23 es que no salió bien. Yo estuve un día en coma inducido en un hospital de Marruecos, o sea, tuve una suerte
Total. increíble, que salió todo bien y no tuve ningún daño neuronal, y es que esto se puede volver a repetir porque no me encuentro bien. Y entonces tengo una niña, en ese momento Ariana tenía 2 años es que no se merece esto, Ariana. Ni Ariana, ni mi mujer, ni mis padres, ni mis hermanos, pero sobre todo la niña. Entonces, hay que ponerse manos a la obra. Y luego es la suerte de encontrar un buen profesional, Eso es. que eso ya se va ajustando con el tiempo. Pues mira, mi primer profesional no era lo que yo esperaba, encontré otro y me ha ido genial. Pero uno, hay que querer, tienes que tener una red de apoyo y sobre todo, Ana, yo creo que es lo más importante, por eso yo lo cuento bastante, es que tiene que dejar de ser un tabú. O sea, yo no estoy loco, porque no lo estoy, tengo un problema, tengo una enfermedad que es estrés postraumático y tengo problemas de salud mental, pero no estoy loco, o sea, y no tiene que ser un estigma. Y una de las cosas que me he dado cuenta cuando lo estoy relatando, tanto con vosotros como con otras personas que me entrevistan, es que cuando lo escuchan me escriben por redes sociales y no te puedes imaginar, o sí, porque tú te dedicas a esto, la cantidad de personas que me escriben diciendo que o se intentan quitar la vida, o lo están pensando, o sus padres se han muerto, o sus amigos, dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué nos está pasando? Y yo, que te decía fuera de micro, últimamente estoy dando muchas charlas en colegios e institutos de toda España y me estoy dando en cuenta, porque yo también cuento esto a los chavales, porque creo que también les puede afectar, que es que no hay menos de 10, 12 casos por instituto en España. Y he ido este año como a 30. Entonces, si esto lo ponderamos a toda España, ¿cuántos problemas de salud mental tienen nuestros jóvenes? Y aquí la gran pregunta, Ana, sería, ¿y qué está haciendo la sociedad o el gobierno para intentar paliar esto? Pues mi respuesta es nada. Como te digo, 23 de julio, 24 de julio de 2023, me intento quitar la vida, hablo con la Seguridad Social para que me pongan un psiquiatra o que alguien me ayuda y me dan 10 meses. 10 meses de espera. O sea, quiero decir, he tenido un intento de suicidio, te estoy diciendo que sigo teniendo pensamientos suicidas y tú te lo tomas con calma y dices, pues dentro de 10 meses. Y no, esto no puede ser. O Fíjate que sea, hay que nosotros, tomárselo más en serio. una de las partes por las que más luchamos, sabes que teníamos el teléfono contra el suicidio, seguimos con este teléfono, pero ahora tenemos un área de atención y prevención y desde el minuto cero, precisamente por lo que tú dices, porque mucha gente en el teléfono, claro, nosotros con el teléfono pues se paraba el momento, pero Ya, siempre era, pero ahora tienes que trabajar tú con un psicólogo, te tienes que buscar un psicólogo, un claro, psiquiatra y tienes que trabajar con ellos. Y todos nos decían lo mismo, ya, pero es que me han dado, lo he pedido, pero me han dado para 10 meses, me han dado para 5 y es que tengo las mismas ganas que antes de ayer que salí del hospital. Entonces eso es. nosotros creamos precisamente este área precisamente para eso, para atender. Tenemos un equipo de psicólogos expertos en prevención del suicidio y la creamos exclusivamente para atender a las personas, tanto sobre todo presencialmente, porque creemos también que se necesita ese contacto, que no todo sea aunque vienen muy bien las pantallas, pero también el poder darles la oportunidad de que sea en presencia, y les Ya, damos terapia individual una vez por semana, mínimo 3 meses, de forma gratuita a todas las personas que no tienen recursos económicos. Porque ya te digo, nos parecía súper importante esos 3 meses primeros, es que no te pueden dejar de la mano. Y todos no, nos decían lo mismo, es que claro, me han dado para 6 meses, ¿y qué hago? ¿Y dónde voy? Yo no tengo dinero, porque no todo el mundo tiene dinero para pagarse un psicólogo claro, privado, obviamente, porque son 70, 80 euros semanales, ni tampoco eso una es, consulta de psiquiatría privada, ¿no? Y la verdad que exactamente. estamos luchando mucho contra ello, con lo cual me alegro mucho que cuentes todo esto y que lo digas tan abiertamente, porque ya digo que puede ayudar mucho a toda la gente que nos pueda escuchar. Te quería preguntar también, que además es que hemos visto, nos ha puesto Tony antes una fotografía Sí. que era cuando tú llegabas, te recibían, ahí está, Eso es, sí. te recibían en el aeropuerto. Eso es, Eh, es con mi hermana, esa fotografía es con mi hermana Alejandra, sí, sí. Mira, pues nada, se te ve una cara de contento total. Sí que estabas un poquito más delgado, pero Mucho con, más, sí, sí. pero con una buena cara. Oye, tú Sí. viendo ahora esta foto, ¿qué le dirías a ese Antonio? Con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has pasado, con ese intento de suicidio, con ese resurgir y estar ahora estupendo con María y con tu hija, ¿qué le dirías a ese Antonio? Pues a ese Antonio que se acaba de bajar del avión o que se acaba de bajar del avión después de casi un año retenido por Al Qaeda, es que la vida es maravillosa y que al final la vida
te acaba recompensando. Piensas que no, en ese momento piensas que no, todo lo que has sufrido, pero te acaba recompensando. Y lo único que hay es dejarse querer, dejarse cuidar y vivir, porque, Ana, la vida es maravillosa. Qué bonito. Entiendo que hay momentos en los que no se ven, porque hay momentos muy negros y muy oscuros en la vida de las personas, pero al final siempre hay cosas, hay puntitos de luz para que veas que hay luz al final del túnel. Y vamos, o sea, de ese Antonio de 2016, que es la fotografía, al actual Antonio de 2026, que son 10 años, ¡buah! He vivido muchísimas cosas. Hay algunas que me han dejado huella, pero me han dejado huella para no volver a cometer errores. O sea, siempre para aprender. Siempre, ese tenía que ser, debería ser así el espíritu y la actitud, Ana. Que todos los errores que hayamos cometido en el pasado, porque obviamente los cometemos, Sí. somos humanos, que sean para aprender. Eso es. Qué bonito. Y fíjate que yo creo que tú siempre, bueno, como periodista que has estado en conflictos, has hecho siempre un trabajo, pues la verdad es que excelente trabajo, Muchas gracias. del cual tú te tienes que sentir orgulloso antes del Sí, 2015. ¿Qué te sí. parece y cómo ves? Pues bueno, porque nos cuentas que ahora a través de esto pues te dieron un programa de televisión, Sí. te llamaron muchos medios. Hmm. ¿Cómo viviste todo eso? Porque bueno, anteriormente tu trabajo había sido impecable también. ¿Eso lo viviste de todas formas bien y dijiste, oye, pues mira, si esto sirve para algo positivo, pues fenomenal? A ver, eh, yo te voy a ser sincero porque creo que es la única manera de contar las cosas. A mí, en principio, me da mucha pena que sea reconocido solamente por el secuestro. Como cuando tú has dicho, ¿no? O sea, mi trayectoria antes eh, es impresionante, porque había estado 12 veces en Irak, había cubierto guerras en Somalia, Sudán del Sur, en Afganistán, hasta había estado viviendo tiempo en Honduras, y es, ya, pero la gente te conoce porque te han secuestrado, ya, ya, pero es que he hecho muchas más cosas en mi vida. ¿Qué ocurre? Que el secuestro tiene obviamente una parte negativa, que es la que hemos estado hablando, problemas de salud mental, la angustia que pasaron mis padres, el miedo a morir, pero también ha tenido una parte muy positiva, que es la repercusión que yo no tenía antes de mi trabajo. Y que después de sacar el libro y empezar a hacer entrevistas, se me pone en el foco mediático y los medios de comunicación me dicen, oye, pues el chaval cuenta bien las cosas, tiene buena historia y dice, y creemos que es bueno. Y me empiezan a dar, bueno, pues oportunidades que antes se me negaban. ¿Eso es bueno? A mí me da un poco de pena que no se me diese la oportunidad antes y sea a posteriori, pero bueno, al final se acaba reconociendo el trabajo. ¿Qué te puedo decir también del secuestro? Pues que gracias al secuestro conocí a mi mujer, porque vi una entrevista en la televisión, compró el libro, nos conocimos y bueno, pues mira, desde hace 7 años nos hemos casado, tenemos una niña. Yo creo que hay que afrontar las cosas, Ana, al final, viendo el lado positivo de las cosas. ¿Que te enfada que ahora sea más importante mi trabajo porque soy el niño secuestrado, que como digo yo? Sí, pero mira, al final se acaba valorando todo. O- Porque se dan cuenta de, además del secuestro, tengo muchísima más trayectoria, tanto por delante como por detrás del secuestro. Y pues dice, ostras, pues el chaval hace bien las cosas, ¿no? Digo, pues ya está, es lo más importante. Oye, y de todo lo que has hecho, de todos tus trabajos Sí, periodísticos, desde que empezaste, que ya son unos años, unos años, sí. sí, ¿con cuál te quedas? De este que dices, oye, qué contento, qué orgulloso estoy, cómo me gustó hacerlo, aunque fuera con las tortugas, yo qué sé, pero qué reportaje hiciste que dijiste, oye, aunque no haya salido, pero que realmente te tocara Pu- el corazón por todos los lados. Pues mira, hice uno para Pasaporte Pampliega en 4, que era matrimonio infantil en Afganistán. O sea, Mm, llegamos a tener acceso exclusivo a una boda de un señor de 54 años que se llama Sir Khan, con una niña de unos 14, 15 años que se llama Nasia. qué Y fuerte. pudimos entrevistar al marido y detrás estaba la novia y aquella entrevista era, o sea, era Mira, ahí surrealista. estáis. Este, Ella
esta es Ese, Nargués. Esta historia que también está en ese reportaje, la historia que estáis viendo ahora, la fotografía, es Nargués. A Nargués su padre la vende con 7 años para que se case con un muchacho de 15. Y bueno. durante 3 años estuvo secuestrada Mm, por una familia que la esclavizó como esclava doméstica, ¿no? Y la niña tenía casi 100 marcas de alicates en el cuerpo. qué O fuerte. sea, pues este reportaje, la historia de Nargués o la historia de Nasia, que son las dos, vienen en el mismo, yo creo que es de las cosas más potentes que he hecho porque damos visibilidad a algo que no se conocía o si se conocía No nunca se había miramos. visto. Y yo creo que lo decías al principio, ¿no? De lo que no se ve no existe y lo que no existe no duele. Y poder poner el foco siempre en eso yo creo que para mí ha sido una de las cosas más importantes. Y luego también estoy muy, muy contento que por esto nosotros nos conocimos hace ahora casi 10 años. Es que yo siempre que iba a una zona de conflicto, fíjate, antes de que me pasara lo que me ha pasado, siempre visitaba un psiquiátrico para ver cómo afecta la guerra a las personas. Y el primero que visité fue en Alepo, en el año 2012, en diciembre, y era una antigua construcción, pues no sé, tendría 200, 300 años, claro, allí todo es muy antiguo, que habían convertido en psiquiátrico y estaba justo en tierra de nadie, es decir, donde los dos oponentes, el régimen y los rebeldes, empezaban a bombardearse. Y el psiquiátrico estaba justo en medio, entonces le caían las bombas. Qué fuerte. Entonces, el personal médico se marchó de allí, los dejó a los pacientes abandonados y solamente había un celador que se encargaba de cuidarlos y darles un poco de comer. Y en una habitación, Ana, al fondo de lo que era esa construcción, ese psiquiátrico, tenían metido no menos de 15 personas, algunas de ellas en colchones porque no se podían mover. No te puedes imaginar cómo olía aquello. Y los que estaban más o menos bien, ya te digo, más o menos bien, los dejaban que caminasen por el patio. Además era un patio a cielo abierto y el día que nosotros fuimos llovía e iban descalzos por el patio empapado. Decías, ¿cómo es posible que hayamos abandonado a esta gente que no sabe qué está pasando y que bastante tiene con los problemas que tiene? Y esa fue la primera vez. Después he estado en Sudán del Sur en un psiquiátrico, he estado en Somalia, he estado en Ucrania. Y después de visitar tantas zonas dije, ¿y aquí cómo se trata a los pacientes con salud mental? Y por eso acabé visitándoos. Bueno, la verdad es que parece mentira lo que nos cuentas, que no es de hace 2 siglos, sino que es No, de una década o un poco más. correcto. Y la verdad que parece mentira que todavía tengamos que ver eso en cualquier tipo de sociedad. Da igual que sea un tipo de Sí, sociedad que otra, pero da pena y fíjate que aquí, claro, no tiene nada que ver con todo esto, ya, obviamente, y gracias a Dios no tiene nada que ver con todo aquello, ¿no? Pero ya, sigue habiendo tabú con la salud mental, sigue habiendo estigma, mucho. autoestigma también, porque las propias personas que tienen problemas de salud mental también muchas veces se autoestigman ellas solas, pero yo creo que todo es un poco debido a la sociedad, que es que no queremos mirarles como podemos Como mirar a iguales. cualquiera. Entonces, Es, tenemos mucha exactamente. labor que hacer todavía, ¿eh? Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, a ver, como bien dices, no nos podemos comparar con lo que hay fuera, porque, por ejemplo, en Somalia, donde cerca del 85% de la población tiene problemas de salud mental, claro, llevan en guerra desde el 91, o sea, Sí. es normal. Solamente había un psiquiátrico en todo el país y lo que hacía la gente es que no entendía lo que eran las depresiones ni los problemas psiquiátricos, entonces pensaban que lo que tenían los pacientes o los enfermos era un Dijin. Un Dijin es una especie de diablo que los había poseído. Entonces Mm. los encerraban en una habitación de casa de un chamán y el chamán ponía una hiena encadenada a la pared para que le intentase comer el diablo. Entonces te contaban aquellas cosas y dices, pero ¿cómo es posible que la ignorancia nos lleve a esto? Pero aquí, que no somos personas ignorantes, que somos del primer mundo, no se les presta atención. Allí por lo menos te encierran en una habitación con una hiena, pero es que aquí directamente no queremos hablar porque nos miran mal o a lo mejor incluso podemos llegar a perder amistades, porque piensan que se nos puede ir la cabeza en un momento dado, coger un cuchillo y esto es la matanza de Texas. No, o sea, quiero decir, eso no es la salud mental. O sea, por eso hay que hablarlo más y decir, pues hay gente que tiene unas patologías, otras que tenemos otras, pero
Con Hablarlo recursos, con eso profesionales, es, con que tengan, pues eso, en su entorno, que esté su claro. entorno, tengan un buen entorno y que tengan sus recursos sanitarios y profesionales que estén con ellos, pues la verdad es que son capaces de hacer cualquier cosa y además súper agradecidos a todo y muchas veces que yo algunas veces misma lo digo. Madre mía, pues si yo a lo mejor me tomara esa medicación o lo que sea, pues igual no me levantaba de la cama, porque no me apetecía. Y en cambio, bueno, pues tienes a gente con trastorno mental grave, esquizofrenia, bipolar, cualquier tipo de trastorno, Sí, que los ves que vienen todos los días a sus talleres y que les dices, venga, va, y van. Entonces, pues claro. la verdad es que sí, yo creo que tenemos que hablar más de ello, hablarlo de una Sí, forma natural, aunque ya sabemos que no es natural del todo, pero hablar de una forma natural y sobre todo mucha difusión para ver que estas personas son capaces de hacer muchas cosas y que no porque estés pasando un co- mal momento en tu vida ya te tienen que tachar y que poner la cruz. Y eso, fíjate, tú hablabas del efectivamente. suicidio, pero yo te puedo decir Sí, que a nosotros con el tema del suicidio, cantidad de personas nos han dicho, esto no lo sabe mi familia, no lo sabe nadie. ya, Pero bueno, ¿por qué? Cuéntalo. Incluso a veces nos han llegado a contar que no lo sabían sus psicólogos. No, es que estoy con un psicólogo, pero no lo saben, no se lo he dicho. ya. No sea que se piensen que estoy loco, que fíjate hasta qué punto llega ese tabú y este estigma, que recuerdo una señora que nos llamó, que se había encerrado en el cuarto de baño para llamarnos y bueno, pues en la conversación pues se la preguntó si estaba sola y dijo, no, no, está mi marido, pero está en casa, sí, está en la habitación de al lado. Pero bueno, entonces que la acompañe, que esté con usted y tal. No, no, es que no sabe nada. O sea, un matrimonio de mediana edad debía ser en el cual ella intentando suicidarse, llamando al teléfono contra el suicidio para que le diéramos una razón para continuar, porque tenía Ya. las pastillas preparadas también y ya se lo había pensado. Y fíjate que su marido estaba al lado y era totalmente ajeno a todo lo que le podía pasar. Con lo cual, todo lo que sea comunicación y todo lo que sea hablar, vamos, yo estoy súper de acuerdo contigo, que lo cuentes así, que lo digas y encima que lo digas bueno, pues sin ese estigma y de esa Y sin forma. dramas, Eso es, es, eso es. es eso. Pero es muchas veces lo que dices, o sea, nos da tanta vergüenza no solamente el problema que tenemos a nivel psicológico o psiquiátrico, sino también nos da vergüenza hablar de, hostia, es que se me ha pasado por la cabeza quitarme la vida o es que directamente lo he intentado y no ha salido. Pues, ¿cuál es la vergüenza? La Ninguna. vergüenza sería, la vergüenza a lo mejor sería conseguirlo. Pero no porque te la hayas quitado, sino porque dejas unas preguntas a tu familia que en ese momento se va a dar cuenta de, "Jo, no lo hemos sabido ver". O los porqués, todos esos porqués que no van a poder responder jamás porque tú ya no estás. Entonces, si se te pasa, cuéntalo. Si lo has intentado, cuéntalo. Y como tú dices, Ana, es que la comunicación es lo más importante con este problema. Pero si te callas y te encierras en ti mismo, lo único que vas a hacer es seguir dando vueltas a la cabeza y volver a intentarlo. Y es posible que a lo mejor lo intentas 2, 3 veces y entonces lo vas a conseguir. Y cuando lo consigas ya no hay vuelta atrás. Fíjate que tú hablabas de tu familia, lo que te ayudó en ese momento de Sí, decir que aquí muchas veces nos han contado, imagínate, ya no por su familia, sino por su mascota. ¿Qué va a pasar con mi bueno, mascota el día que, fíjate que engancha la vida? Pues venga, por tu pues mascota eso hazlo, es, ¿no? pues eso es. Sí, y ya te digo que ha sido además muy recurrente, que nos decían ya, de repente decían, lo único que no sé, que tengo un perro y que quién le va a sacar a ¿Y qué van a hacer pasear con y el tal, perro? pues sí, ¿qué van a hacer con él? Pues bueno, pues por eso mismo tienes que seguir viviendo. Quiero decir, cualquier cosa que sea Exactamente. posible engancharse, hay que engancharse de toda a la vida y seguir viviendo para seguir contándolo y de una forma tan positiva como tú. Eso Bueno, es. el libro, cuéntanos Sí. dónde lo podemos comprar, que supongo que en todos los sitios. Sí, se puede comprar en todos los sitios, en librerías, y si no tienen, se encargan, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, papelerías, y si no también, si la gente es más de comprarlo por internet, pues en Amazon, ahí también lo pueden conseguir. Y tienen versión como la que estamos viendo ahora en la pantalla, que es tamaño bolsillo, que es más económica, o luego el tamaño normal. La historia es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la portada. En tamaño bolsillo, pues aparece mi cara. Y ahí nos vamos a encontrar pues toda tu Sí, historia.
Toda tu Eso es, historia. eso es la historia de lo que fueron esos 10 meses secuestrados y también pues las cosas que se me iban pasando por la cabeza durante tantísimo tiempo. Sobre todo la segunda parte, cuando ya me quedo solo los 7 últimos meses, es más personal porque son cartas a mi hermana. O sea, es la parte más íntima y la que a mí más me gusta del secuestro, porque lo que se va a ver o lo que va a leer la gente es una persona vulnerable, porque al final lo era. Y aunque obviamente no van a pasar por lo mismo, me refiero al secuestro, sí que van a entender muchas cosas de que les pueden pasar o que les están pasando. De hecho, una de las cosas más bonitas que me ha pasado cuando he publicado En la oscuridad es que me han escrito cartas personas pues, que estaban pasando una enfermedad o incluso me escribió una señora que estaba en la cárcel, en una cárcel de mujeres, si no me recuerdo, de Ibiza, que la familia le regaló el libro y dijo que en cierto sentido se veía reflejado sobre todo por lo que eran las noches, que era lo que más miedo le daba cuando se cerraba la celda. Y dices, pues mira, si he podido ayudar a esa persona, ya, Adelante. Ya ya claro, has hecho tu ya granito de está. arena, la has puesto. Exactamente, Ana, eso es. Oye, y para conocerte un poquito más, ahora unas preguntas cortitas para Venga, conocerte un poquito más. Ya sabemos que tenemos que comprar En la oscuridad. Además, ya sabemos que vas a venir aquí a Madrid y que a lo mejor vas sí, a poder firmar ese libro, la gente que lo compre, que eso ya es. lo pondremos, ya estaremos, ya me lo comentarás tú para ponerlo en nuestra página web para la gente que Vale, quiera que pueda ir a decirte hola. Bueno, dices que tienes tu niña pequeña, sí. pero por ejemplo, para que le quites los fantasmas, que la lees por la noche. Pues mira, a Ariana le compramos todos los meses un cuento. A ella le gustan mucho las cosas de Disney y ahora que ha sido la Feria del Libro de Madrid, me pedía, papá, a ver si me puedes comprar algo de las K-pop, que es pues un grupo musical, ¿no? Que se ha hecho súper famoso. Y luego, si no encuentras lo de las K-pop, algo de unicornios. Entonces, como de unicornios tiene mucho y de K-pop no encontré nada, le compré uno que era de una niña que era una pirata. Y entonces son 4 cuentos y vamos a viajar con la niña pirata. También el último que le regalaron los Reyes fue El Principito, que es uno de mis Bueno, qué libros bonito. favoritos. Entonces, de la editorial del Vives, que tiene unos dibujos que son magníficos, y le leo eso. Además, le encanta todas las noches y dice, papá, cuento, ¿eh? Y si es muy tarde, digo, Ariana, hoy no. Y se pone a llorar. Es una cosa curiosa. Si no te toca mañana, dos, en vez de uno, dos. Esa es. Sí, sí. Oye, ¿qué lección de vida quieres darle a Ariadna después de pasar lo que tú has pasado y después de la historia de tu vida? ¿Qué es lo que Pues quieres yo creo, que ella aprenda de ti? no sé si tanto de mí, pero sí de las cosas que yo he visto, yo se lo intento explicar tanto a ella como a los adolescentes cuando voy a darles charla, es que entiendan la suerte que han tenido de haber nacido donde han nacido, porque es una cuestión puramente de fortuna. Entonces, que entienda que ella, que es una privilegiada, otros niños de otras partes del mundo no tienen esa suerte. Entonces, nosotros lo que queremos, mi mujer y yo, María, es que cuando la niña sea un poco más mayor, ahora va a hacer 6 en septiembre, cuando sea un poco más mayor, llevarla a otros sitios para que vea a otros niños y otras realidades. De hecho, cuando a mí me ve, por ejemplo, hablando en la tele, pues presentando algún libro y ponen imágenes de las zonas que yo he estado cubriendo, guerras, etcétera, etcétera, me pregunta, papá, ¿por qué hay otros niños que sufren? ¿Por qué hay unos niños que mueren? O alguna vez me ha venido a ver alguna conferencia y suelo poner muchos vídeos y ella lo primero que hace es taparse la cara o los ojos y no quiere saber nada de la guerra. Fíjate. Nada. O sea, con 6 años le horroriza la palabra guerra. Esa es la lección que yo quiero darle a mi hija. Pues sí, porque eso será que vivirá en un mundo de paz. Ojalá. Con lo cual, ojalá, ojalá. Y dime qué titular te gustaría dar como periodista, qué titular te gustaría dar mañana en la prensa. Un titular. Pero mañana mismo, con todo lo Que que está hay ocurriendo paz, hoy. sí, que hay paz entre palestinos e israelíes. Ese es el que más me gustaría, que llevan casi 100 años matándose y yo creo que merecen, tanto unos como otros, vivir en paz. ¿Crees que lo conseguiremos algún día? O lo No, conseguirán, perdón. No, no, ¿verdad? Yo creo que creo esto ya que está no. demasiado... No, es una utopía, pero vamos, una utopía tan utopía como pensar que algún día la humanidad conocerá la paz. Eso no es así. Pero sí que me gustaría que se viviese en paz.
¿Y qué le dirías al Antonio de hace 20 años o 25 cuando soñabas con ir a tu primera guerra? Porque yo me supongo que hubo un momento que dijiste, yo quiero estar en conflictos y quiero ser periodista de conflictos. Pues mira, ¿Qué Ana, le dirías? lo primero que le diría a ese Antonio de hace 20 años cuando estaba en la universidad es: estudia inglés, ponte las pilas con el inglés, que así puedes hablarlo mucho mejor y sobre todo escribir y trabajar para grandes medios americanos. Eso sería lo primero. Y lo segundo, y aquí ya me pongo un poco más serio, que se preparase mentalmente para las cosas que iba a ver. Y sobre todo que después de cada viaje, que regresase de una zona en guerra, se pusiese en manos de un especialista. Que pensamos que estamos bien y no es así. Y por último, dinos, ¿qué piensas hacer ahora en un periodo corto? ¿Tienes alguna cosa planeada? ¿Tienes alguna cosa en mente? Pues Que... tengo bastantes proyectos. Mira, para el año 2027, para octubre, saldrá un nuevo libro, una novela, porque se cumplen 10 años de la caída del Estado Islámico. Entonces es una historia de 3 mujeres que se va a acabar enlazando, una yazidí, una kurda y una europea radicalizada. Entonces es ver el califato por dentro desde 3 prismas diferentes. Una mujer que ha sido secuestrada, una que lucha contra ellos y otra que acude a ellos por voluntad propia. Y al final se van a dar cuenta que tienen más cosas en común que cosas que las separan. Ese es un proyecto que saldrá, si Dios quiere, en el 27. Oh. Y así a corto plazo, pues mira, el verano lo voy a pasar en la Costa del Sol haciendo programas de narcotráfico y para después de verano, septiembre, octubre, tengo un viaje planeado para Mauritania y Senegal. Y si Dios quiere, saldrá algo más, espero. O sea, que hacer cosas sencillitas, No, no. O sea, no, ahí no te vamos a encontrar. no, me parece, Ana, que ahí no me vas a encontrar, no. Bueno, pues la verdad es que darte la enhorabuena A por ti, contar muchas las cosas como gracias. las cuentas, deseando ya ver tu Gracias, otro libro que tiene que ser súper interesante, gracias. deseando verte en persona aquí, que podamos hacer algo en común para verte y que cuentes todo esto, que lo cuentas además muy bien. Y bueno, y darte las gracias. Dale un abrazo muy grande a María, que se merece todo mi reconocimiento por esa ayuda tan Muchas grande que te gracias. ha dado. A tu hija por hacer también bueno, pues que También, estés aquí, que ella también lo ha hecho. sí, Y bueno, y a ti, pues darte las gracias por aparecer aquí en nuestra Radio ya ves. Diversidad y por tenerte tan cerquita. Así que nada, nos vamos con tu libro, En la oscuridad. Tienes más libros, no nos ha dado tiempo a hablar de más, pero cualquiera de ellos son súper interesantes y merece la pena leerlos. Así que Muchas seguro, gracias, Ana. si ponen Antonio Pampliega, ahí sale todo lo que ha hecho. Seguro que sí. Y nada, yo recomiendo a todo el mundo que le conozca de cerca y que lea sus libros. Así que, bueno, pues nada, un placer tenerte, mil gracias, que sigas tan bien A ti, como Ana, muchas estás gracias. y que sigas dando esos mensajes tan positivos, tan buenos, que creo que ayudan a mucha gente y nada, que espero verte aquí prontito, prontito. Pues muchísimas gracias, Ana. Te mando un beso muy grande. Gracias por invitarme a Radio Diversidad y ojalá pronto pueda estar ahí contigo, que yo creo que lo vamos a conseguir al final. Pues te esperamos. Un abrazo fuerte, Antonio. Un abrazo, cuídate, Ana. Deja que